Hoy las familias se enfrentan desafíos más grandes que nunca. Falta de tiempo, desconexión, estrés y pérdida de valores que están debilitando el corazón de muchos hogares. Pero en el fondo, el verdadero problema es que son hogares donde Cristo no es el fundamento. Vemos familias que ya no se escuchan, hijos que buscan respuestas afuera, matrimonios que se desgastan. Aunque anhelamos amor y unidad, muchos hogares sienten que se están desmoronando. Pero hay un camino y comienza regresando al diseño original de Dios para la familia. En su palabra encontramos la fuerza, el amor y la unidad que necesitamos. Cuando ponemos a Jesús en el centro de nuestro hogar, Él se convierte en la pieza que sostiene, da propósito y completa nuestra historia. En Misión Vida, nuestra misión es clara: construir nuestras vidas sobre Cristo. Buenos días, familia, ¿cómo se encuentran todos? ¿Bien? ¿Bendecidos? Bien, sé que esta serie va a ser de gran bendición para nuestras vidas, primeramente para mí, y sé que es una serie que va a traer cambios a nuestras vidas, a nuestras familias. Dios ha puesto en el corazón mío y de mi esposa esta serie de la familia, y sé que va a ser de gran bendición para Misión Vida, para nuestra iglesia, y sé que va a ser de gran bendición para todas las personas que están alrededor nuestro. Así que les doy la bienvenida, gracias por estar acá. Si es tu primera vez, te quiero dar las gracias por estar acá y quiero que sepas que no es una coincidencia que estés acá. Tú estás acá porque el Señor te trajo hoy para oír esta palabra y para oír este mensaje. Bueno, quiero empezar un poco haciendo como un pequeño resumen de lo que hablamos el domingo pasado. Creo que es importante porque necesitamos eso como fundamento para las próximas 11 semanas. Va a ser una serie de 11 domingos. Y una de las cosas que hablamos la semana pasada es que como iglesia tenemos que estar firmes en la verdad. Creo que el gran problema que estamos teniendo hoy como iglesia, como familia, como individuos y como sociedad es que no estamos firmes en la verdad. Es más, creo que muchas veces ni siquiera conocemos la verdad, y creo que ahí parte el gran problema que estamos viviendo en nuestra sociedad y en la cultura que estamos viviendo hoy. Estamos viviendo momentos complicados como nación, como iglesia y como familia. Más que nunca las familias necesitan oír y aplicar la verdad de la palabra de Dios. Vivimos en tiempos de confusión moral, redefinición de los valores, ataques al diseño de Dios y un adoctrinamiento cultural que está pasando en la familia, en los niños, en los jóvenes, en los esposos, en las esposas, en los padres, en las madres. Es que esto es un tema bien delicado. Todo se quiere rediseñar, fue lo que hablamos el domingo pasado. Parte de lo que está pasando hoy es que la cultura y el mundo quieren quitar y robarnos la definición de las cosas. Quieren que las cosas sean abstractas, que no tengan definición. Y entonces es un ataque directo, diga conmigo, a mi familia. El mundo y la cultura está tratando de rediseñar y redefinir a tu familia, a tu matrimonio, a tus hijos, a ti como padre y a ti como madre. Por eso es que como iglesia tenemos que pararnos firmes en la verdad, conocer la verdad y vivir por la verdad. Por eso es que como iglesia uno de nuestros principios es que la palabra de Dios es... Vamos mejorando. Todos los domingos lo voy a hacer hasta que la palabra de Dios es. Nosotros no caminamos ni por sentimientos, ni por lo que pensamos, ni por lo que nos enseñaron, ni por lo que vimos en la televisión, ni por lo que un psicólogo diga. Caminamos por la palabra de Dios. Tu familia tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos porque todo se quiere rediseñar. Se quiere rediseñar la identidad de las personas, el propósito de las personas, la verdad y nuestras propias familias. Y entonces en medio de este ruido, en medio de este caos, en medio de este desorden, en medio de todo esto que está pasando, la iglesia tiene que pararse firme, hablar claro y estar clara en cuál es la verdad. Por eso empezamos esta serie, porque vamos a entrar a ver qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de ti como madre, acerca de ti como padre, acerca de ti como esposo, como esposa,
acerca de ustedes como hijos. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de las familias. Y hablamos de que el mundo y la cultura allá afuera poco a poco ha estado lentamente subiéndonos la temperatura y la iglesia no se ha dado cuenta. Estamos de una u otra manera conformándonos a los patrones, a la cultura de este mundo, que era lo que decía Pablo. No se amolden a la cultura del mundo, más dejan que Dios sea transformando sus vidas, sus mentes, sus corazones, para que vivamos la vida que Dios nos ha llamado a vivir y para que tu familia sea la familia que Dios te ha llamado a que tengas y que sea. El problema es que entonces la iglesia a poquito a poco se ha ido como acoplando, nos hemos acomodado, este calorcito está como bueno y poco a poco y pensamos que no pasa nada, que es inofensivo, pero hay un ataque real que está pasando a la familia. Entonces nosotros no necesitamos ningún tipo de redefinición. La palabra de Dios ya definió todo para ti y para mí, para los hijos y las hijas de Dios. Todo está definido y todo está en la palabra de Dios. No tenemos por qué ponernos ni a experimentar, ni a mirar, ni a tratar esto, ni a tratar lo otro. Déjame probar esto, déjame probar aquello. Todo está definido para ti y está definido para mí porque la palabra de Dios es nuestra. Entonces, uno de los problemas que estamos enfrentando como iglesia es que el sistema del mundo está tratando de que las cosas tengan un significado diferente, que no haya definición. Y entonces estamos cayendo en este juego. Cuando tú y yo tengamos preguntas difíciles acerca de nuestra familia, siempre podemos ir a la palabra de Dios. Y una de las cosas que hablamos es que no siempre lo correcto es fácil y la gran mayoría de veces lo correcto rara vez es fácil. Hacer lo correcto no es fácil y hacer lo incorrecto muchas veces resulta más fácil. Y quiero ponerles un ejemplo para ilustrar lo que está pasando con la familia. Si tú quieres tener una familia conforme a lo que dice la palabra de Dios, quiero de una vez decirte y empezar y abrir esta serie con esto. No va a ser fácil. Va a ser un gran reto para ti como padre y como madre. Si tú quieres tener un matrimonio según lo que dice la palabra de Dios, no va a ser nada fácil. Va a ser bien complejo. Es bien difícil hacer lo correcto. Y quiero ilustrarlo de esta manera. Partamos desde el punto de que algo muy básico, porque es que yo a veces siento, y cuando estaba preparando la enseñanza, yo decía, no puedo creer que tengo que enseñar eso y predicar acerca de esto. Creo que muchas de las cosas de pronto las que vamos a hablar hoy, pensaría yo que para un creyente tendrían que ser sentido común. Ejemplo, congregarnos el domingo. Es más fácil no venir un domingo, ¿cierto que sí? Es más fácil irme un domingo en la mañana para la playa, ¿cierto que sí? Es más fácil hacer muchas cosas, es más fácil no ir al grupo de vida, es más fácil no venir a la oración, es más fácil permitir que los afanes del mundo me absorban y no permitan ni que yo me congregue. Ni siquiera estoy hablando de los grupos de vida, venir el domingo a la iglesia. Lo poco de pronto que tus hijos puedan estar recibiendo un domingo en este momento allá, tú se los estás negando cuando no te congregas un domingo acá en la iglesia. Partamos desde eso. Lo fácil no siempre es lo correcto y lo correcto rara vez es fácil. Tenemos que entender que tener familias conforme a la palabra de Dios no va a ser fácil, va a ser un gran reto y además hay un sistema allá afuera que está en contra de la verdad. Y ese es el gran reto que tú y yo tenemos como hijos e hijas de Dios. Entonces, el mensaje de la semana pasada es extremadamente importante porque empezamos esta nueva serie de la familia. Y yo quiero que tú entiendas, Dios diseñó la familia. Dios tiene un diseño específico, un propósito específico para ti como matrimonio, para tus hijos y para tu familia. Pero entonces no podemos edificar familias sólidas si primero tú y yo no estamos claros. Papá, mamá, si tú no estás claro en la verdad, si tú no estás claro en eso, ¿cómo vas a poder construir una familia sólida para Dios? ¿Cómo vas a poder construir una familia según el diseño de Dios? Va a ser muy complicado porque nosotros no podemos formar hijos para Dios si nosotros mismos estamos dudando de lo que creemos. Entonces, por eso es que es importante, y si no estuviste el domingo pasado, te sugiero, entra a nuestro canal de YouTube y vuelve a oír la prédica el domingo pasado. Tenemos y estamos llamados a estar firmes en la verdad. Ahí donde está, quiero que cierres tus ojos. Vamos a poner ese tiempo en manos del Señor. Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana de domingo, Señor, por tu presencia en nuestras vidas y en este lugar, Señor. Yo te doy gracias por tu iglesia, Padre. Te doy gracias por tu palabra, Señor.
Yo te pido, Padre, que seas hablándonos a nuestras vidas en esta mañana, Señor. Que tu palabra nos confronte, que sea tu palabra entrando a nuestros corazones y dando fruto en abundancia en nuestras vidas, Señor. Te doy gracias, Padre, por todo lo que has hecho, Señor. Te doy gracias por cada padre en este lugar, por cada madre, por cada matrimonio, por cada hijo, por todas las familias representadas en este lugar. Yo te pido que sea, Señor, hablando a nuestras vidas hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a hablar un poquito para empezar acerca del propósito de esta serie. Yo quiero que ustedes sepan y que conozcan y abracen y vivan el modelo, el diseño que Dios diseñó desde el principio, aplicando principios bíblicos. Esto no se trata de aplicar lo que yo creo que debo aplicar, y yo creo que de pronto tú entiendas que quizá a través de esta serie vas a tener que desaprender algunas cosas incorrectas que aprendiste. No quiero que suene fuerte lo que voy a decir y no quiero ofender a nadie, y lo quiero decir con mucho respeto. De pronto tus padres te enseñaron formas incorrectas de cómo hacer familia. A lo mejor creciste viendo formato incorrecto de cómo es un matrimonio, porque tus papás no tenían un matrimonio según lo que dice la palabra de Dios. Entonces, muchos de nosotros tendremos que desaprender algunas cosas, vamos a tener que aprender algunas cosas nuevas y vamos a tener que abrazar, como dije yo, vivir y conocer el modelo de Dios y el diseño de Dios, diga, para mi familia, y caminar por esos principios bíblicos. Yo quiero que salgamos hoy con este entendimiento de que la familia es el fundamento de la sociedad. Parte del problema como sociedad que estamos viviendo hoy es porque no tenemos familias sólidas. Esa es la realidad. No hay familias sólidas. Y lo que uno esperaría es que de pronto allá afuera no haya familias sólidas. Pero la realidad, ¿saben cuál es? Que dentro de muchas iglesias está entrando esta cultura, está entrando este sistema del mundo, y hoy en día no tenemos familias sólidas dentro de las iglesias. Lo mismo que está pasando allá afuera, desafortunadamente nos está pasando acá adentro. Entonces creemos firmemente que la familia es base fundamental, es la pieza fundamental de nuestra sociedad hoy en día, y por eso la sociedad está como está. Yo quiero que por un instante analices esto conmigo, que a mí me llamó poderosamente la atención mientras desarrollaba esta enseñanza. Piensa esto conmigo. La familia es el lugar donde todo ser humano empieza a formarse. Todo el mundo que tú conoces empezó a formarse en una familia. El presidente Donald Trump tuvo su formación inicial ¿en dónde? En su familia de niño. Artistas famosos que tú conoces empezó su formación en su familia. Messi empezó su formación en su familia. Todo el mundo, gobernadores, presidentes, gente famosa, todo el mundo empezó su formación ¿dónde? En su familia, con su papá y con su mamá. Entonces, si todo ser humano empezó su primera formación y empezó a formarse y a conocer principios, valores dentro de su familia, tenemos que entender que el gran problema que hay hoy con la sociedad no es un problema de la sociedad, es un problema familiar. El problema que hay cultural allá afuera, el problema que hay allá afuera con la sociedad, no es un problema allá afuera, es un problema de la familia. Porque las personas que están con estos pensamientos, las personas que están con estos criterios, el mundo allá afuera, en algún punto toda esa gente se formó dentro de una familia con papá y mamá. Por lo tanto, el gran problema que tenemos hoy como sociedad no es de sociedad, no es de cultura, es familiar. Entonces, yo quiero que entiendan esto. La familia es el lugar donde todo ser humano empieza a formarse. Es donde aprendemos a convivir, donde aprendemos a respetar, donde aprendemos a hablar con amor, donde aprendemos valores y principios bíblicos y empezamos a reflejar todo eso en la sociedad. ¿Saben por qué? Otra vez estaba viendo un video en redes sociales y veía era como una compilación de videos y eran tráfico en Colombia. Entonces yo decía, ¿por qué la gente es tan intolerante a veces manejando, sobre todo en nuestros países? Entonces yo decía, si la gente fuera más amable, si la gente fuera más respetuosa, pues no habría tantos problemas en la calle de tráfico, ¿sabes? De lo que llaman en inglés road rage. Y veía un video y la gente era tan intolerante. ¿Saben qué es eso? Nunca le enseñaron al niño en su familia a ser tolerante, a ser respetuoso. Nunca lo formaron con principios, con valores, con amor.
Entonces, mucho de lo que está pasando allá afuera es culpa de la familia. Y desafortunadamente, voy a ser un poco fuerte en muchas cosas que voy a decir. Ahí viene de quién es la culpa. De los padres. Yo le hago una pregunta: ¿usted cree que el responsable es el niño pequeño? El responsable es papá y mamá. Entonces, si trazamos la línea, ya sabemos que entonces el problema que estamos viviendo hoy, cultural y social, es un problema que es de la familia. Y si ya analizamos la familia y analizamos que el problema entonces es de los padres, yo creo que muchos de los papás que están acá tienen que empezar a sentir un peso de responsabilidad. Papá y mamá, matrimonios que están hoy acá, ustedes son responsables de una forma u otra de lo que está pasando en la cultura y en la sociedad. Y creo que empezamos por la iglesia, ¿cierto? O sea, yo no le puedo decir a la gente allá afuera que entienda esto, pero creo que nosotros como hijos e hijas de Dios podemos entender esto tan básico, tan fundamental. El problema que hay afuera con la sociedad parte de la familia y parte de los padres que no han querido entender esto. Cuando tenemos hogares saludables, cuando tenemos hogares fuertes, firmes en la palabra de Dios, tenemos comunidades fuertes. Cuando los hogares se quiebran, la sociedad también sufre. La sociedad de hoy en día está sufriendo. En los colegios los jóvenes están sufriendo. En las universidades están sufriendo porque no tenemos una sociedad fuerte. Tenemos una sociedad que está a punto del colapso. ¿Y saben por qué es eso? Porque no está compuesta de familias fuertes. De la misma manera, tendremos una iglesia fuerte cuando tengamos individuos fuertes y familias fuertes. Entonces yo creo que tenemos que sentir una gran responsabilidad. Como iglesia, quiero ser muy claro con esto que voy a decir. Lo tengo acá en mayúsculas y subrayado. Como iglesia creemos que el diseño de Dios para la familia, estoy hablando del diseño de Dios, como Dios lo estableció para la familia, comienza con el matrimonio entre un hombre y una mujer. ¿Estamos claros? Hombre y mujer, matrimonio. Nada de unión libre, nada que voy a probar. Matrimonio entre un hombre y una mujer. No entre un hombre y un hombre y no entre una mujer y una mujer. El diseño de Dios para la familia comienza con el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y ojo a esta parte: comprometidos de por vida. Es que ahí está la clave. El mejor regalo que tú le puedes dar a tus hijos, ¿sabes cuál es? No son los últimos tenis. Es un dicho muy común. Que le quiten todo, pero yo le dejo la educación, nadie se la puede quitar. Es el mejor regalo que te puedo dar. Eso es mentira. La educación es importante y es algo muy bueno que le puedes dejar a tus hijos. Pero lo más importante que tú le puedes dar a tus hijos, el regalo más valioso que tú le puedes dar a tus hijos, es que ellos vean un papá y una mamá sólidos, fuertes, y que sin importar las circunstancias, ellos vean que mis papás van a estar juntos de por vida. No hay regalo más grande que tú le puedas dar a tus hijos. Que tus hijos no tengan la inseguridad de qué va a pasar con mi familia, qué va a pasar con mis papás. Que un hijo pueda decir: yo estoy claro que sin importar lo que pase, me puedo dormir en paz de que mi papá y mi mamá van a estar juntos para siempre sin importar lo que pase. Y le quiero hablar a los matrimonios hoy. Ustedes, esto es el diseño de Dios, esto no me lo estoy inventando yo. Matrimonio entre hombre y mujer, comprometidos de por vida. Esto nos habla de que sin importar lo que esté pasando en sus vidas, sin importar lo que esté pasando en sus matrimonios, tienen que arreglarlo, tienen que buscarle solución, tienen que ver cómo perdonan, cómo solucionan, cómo arreglan. No es de que no me gustó esto, me divorcio. Esa es la salida fácil. Recuerden lo que hablamos ahorita. Lo correcto no siempre es fácil y lo incorrecto casi siempre es fácil. Llevar un matrimonio y que dure para toda la vida va a ser un gran reto. Nadie ha dicho que va a ser fácil, pero el mejor regalo que tú le puedes dar a tu familia y a tus hijos es que ellos sepan y entiendan y estén claros de que papá y mamá tienen un compromiso de por vida. Ahí donde estás, si estás con tu esposo y tu esposa, dile: tengo un compromiso contigo de por vida. Díselo. Y dale un besito también ahí. Yo quiero que tú entiendas que una familia sólida está compuesta de matrimonios sólidos. Es que el fundamento de la familia, la estructura que sostiene el peso de la familia, es el matrimonio. Es la unión entre papá y mamá de por vida.
esa es la estructura que Dios diseñó para que logres sostener el peso de los hijos. Para los que de pronto tienen ahorita bebés o son papás que hasta ahorita están empezando a ser papás, o si ya tienes hijos grandes, yo quiero que recuerdes cuando tuviste tu bebé o tus 2 o 3 bebés, lo complicado y lo duro que fue, los retos que hubo. Quizás estabas viendo una situación económica complicada porque usualmente se junta como todo, ¿no? Es como que estamos arrancando, la economía está complicada, tenemos ahora un bebé, tenemos otro, estamos tratando de salir adelante y el reto que es. ¿Sabes qué es lo que logra sostener ese gran reto, ese gran peso? Es un matrimonio entre hombre y mujer que sea sólido y que sea de por vida. Eso es lo que sostiene cuando llegan los hijos. Por eso yo digo, Dios lo diseñó de esta manera y tiene una razón de ser. Por eso cuando las personas a veces tienen hijos fuera del matrimonio es un gran problema, porque no es el diseño de Dios. Dios diseñó que fuera hombre, mujer, se casaran, trabajaran en su matrimonio, tengan un matrimonio sólido, para que cuando lleguen los hijos lleguen a una estructura sólida que la vaya a sostener. Ese es el diseño de Dios para la familia. Entonces, bajo esta estructura es donde mejor se cumple el propósito de Dios para la familia. Sin esa estructura es muy complicado que se logre cumplir el propósito de Dios para la familia. Entonces, tenemos que tener cuidado mutuo. Tenemos que tener amor, la formación de los hijos, el desarrollo integral de cada uno de los miembros. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Desarrollo integral de cada uno de los miembros. Por alguna razón pareciera que en la familia los únicos que tienen que desarrollarse son los hijos. Toca criar a los hijos, toca educar a los hijos, toca enseñar a los hijos. ¿Y los papás qué? ¿Ustedes no creen que ustedes continúan en desarrollo y en crecimiento? ¿Ustedes no creen que Dios continúa trabajando con sus vidas? Es que el trabajo de Dios de cambiarnos y transformarnos de adentro hacia afuera no es cosa de un día, de unos años, es de toda la vida hasta el día que partamos con Él. Entonces, papás, ustedes tienen que entender que el desarrollo continúa, pero muchos papás, y esa es parte del problema, sienten que ya estamos casados, ya me desarrollé, ya hice todo lo que tenía que hacer, ahora voy a desarrollar a mis hijos. Y entonces les exigimos a nuestros hijos cosas que papá y mamá no están haciendo ni están dispuestos a hacer. ¿Saben por qué los hijos no quieren venir a la iglesia? ¿Saben por qué los hijos no quieren orar? ¿Saben por qué los hijos vienen acá y no quieren alabar ni adorar al Señor? Porque no ven que papá y mamá lo están haciendo. ¿Cómo le exigimos cosas a nuestros hijos que tú no estás dispuesto a hacer? Es que son problemas fundamentales que hay en la familia. El crecimiento continúa. Esta semana tuve un tiempo bien bonito con una pareja y estábamos sacando este análisis. Y quiero que analices esto por un minuto. Pasa mucho cuando son parejas jóvenes que tienen su primer hijo y a veces pasan algunos años después de que tienen su segundo o tercer hijo. La experiencia del primer hijo con sus padres es muy distinta a la de ese tercer o cuarto de pronto hijo que tuvieron con sus padres. Experimentaron una versión diferente de papá y mamá. Tú no eras el mismo o no eras la misma cuando tuviste tu primer hijo. De pronto cuando tuviste el segundo o tercero pasaron años, creciste, maduraste, de pronto la economía estaba mejor, hubo cambios en tu vida. El punto es que tus hijos experimentaron versiones diferentes de pronto de papá y mamá. Generalmente lo que dicen los papás es que con el primero son cuidado, que se caiga, que no se raspe, son todos preocupados, el niño sí estará vivo, y entonces se levantan 10 veces en la noche y el niño está durmiendo, le ponen la mano acá para ver si el niño está respirando, y ya con el tercero se cae y se raspa y eso no pasa nada. ¿Cuántos son acá hijos segundos o terceros? El hijo olvidado ahí, que siempre usa la ropa del primero, la ropa que el primero dejó. Los papás se fresquean ya con el segundo o tercer hijo. El papá cambió, papá y mamá cambió. Y el reto que tenemos nosotros como familia es continuar desarrollándonos integralmente cada uno de sus miembros. Tus hijos tienen que crecer, pero yo quiero que tú entiendas que tú como papá y mamá también tienes que crecer. Como esposo y esposa tienes que continuar creciendo de una manera integral en todas las áreas de tu vida. Tienes que crecer espiritualmente, tienes que leer la palabra de Dios, tienes que orar, tienes que mejorar como esposo. El mejor regalo que le puedes dar a tus hijos, aparte de que haya una estructura de matrimonio sólida para toda la vida, es que tus hijos vean cómo tú tratas a tu esposa y cómo amas a tu esposa, y esposas, que sus hijos vean cómo ustedes aman a sus esposos. Un pastor nos aconsejó, me decía: Esteban, el único consejo que te doy y el mejor consejo que te puedo dar es que tú seas el mejor esposo para tu esposa, y eso le va a asegurar a la congregación que tú seas el mejor pastor posible.
el mejor regalo que yo les puedo dar a ustedes como pastor es yo darle el 100% a mi esposa y amarla como Dios me ha mandado amarla. Es que el día que yo sea papá, sea el mejor papá. El primer ministerio de todo hombre es su hogar, es su familia y es su casa. Y desafortunadamente pareciera hoy en día, cambio de diseño de Dios, que la familia viene como segundo, tercero, cuarto lugar. Primero está el trabajo. Primero está yo desarrollarme profesionalmente y segundo está la familia. Desafortunadamente muchos pastores les pasa esto, que por la obra, por la iglesia, se olvidan completamente que están casados, de que tienen una esposa, se olvidan de que tienen unos hijos y entonces se crean hijos rebeldes. Por eso Dios creó y diseñó la familia con una estructura muy específica para que la sigamos, para que las familias estén sólidas y para que tengamos hijos saludables dentro de la familia, que tengamos matrimonios saludables y que como familia seamos una familia saludable que aporta a la sociedad y que se apega a la verdad y al diseño de Dios. Estamos llamados a hacer eso. Por eso tenemos que levantar la voz y, ojo, proteger el modelo que Dios estableció. Si nosotros como iglesia no lo vamos a proteger, si nosotros como iglesia no levantamos la voz, les pregunto, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién le va a mostrar al mundo cómo es un matrimonio según la palabra de Dios? ¿Quién le va a mostrar al mundo cómo se debe criar a los hijos según la palabra de Dios? Pues nosotros, la iglesia. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos porque la iglesia defiende la verdad cuando protegemos el diseño de la familia. Yo creo que tú entiendas que la manera en que tú vives y que las decisiones que tú tomas, estás protegiendo o estás desprotegiendo a tu familia. Estamos llamados a proteger a nuestra familia. Y la historia nos ha enseñado que cuando descuidamos el hogar, hay consecuencias devastadoras y dolorosas. Por ejemplo, hijos que crecen sin una guía, jóvenes que abandonan los estudios, adolescentes que están en las adicciones, en las drogas, en el alcohol, violencia dentro de las casas, divorcio, separación. Hay tantas cosas que pasan cuando descuidamos nuestro hogar, pero sí como iglesia, sí como matrimonio, sí como padre y madre, luchamos por tener familias sanas. Vamos a ver la bendición, veremos el fruto de hacer las cosas según la palabra de Dios. Tendremos hogares estables, generaciones firmes que le van a servir al Señor, una sociedad justa, fuerte y con esperanza. Entonces sabemos que cada vez que hay familias enfrentando rupturas, conflictos, separaciones, vicios y otras dificultades, pues entonces sufre la iglesia, sufre la sociedad, sufre el matrimonio, sufren los hijos. Yo creo que tú entiendas que esa lucha, que ese esfuerzo que tú estás haciendo hoy en tu matrimonio va a ser de bendición para la vida de tus hijos. Yo creo que tú entiendas que tú tienes que continuar luchando por tu familia y continuar luchando por tus hijos. Quiero que entiendas esto y recordar esto porque es muy importante. No existe la familia perfecta. No trates de tener una familia perfecta. No trates de tener los hijos perfectos porque no existen. La familia perfecta no existe. Todas las familias enfrentan desafíos. Es más, aquí mismo hay familias que han enfrentado desafíos. Ha habido divorcio, hay familias incluso que están acá compuestas de diferentes matrimonios, con hijos de pronto de diferentes matrimonios. Quizá tenemos acá madres solteras con sus hijos o padres solteros con sus hijos. Pero yo quiero que tú entiendas, independientemente de la situación en la que estés hoy, tú eres familia. De pronto estás casado y no tienes hijos y nunca tuviste hijos y no tendrás hijos. Tú eres familia. Yo quiero que entiendas, sin importar la estructura en ese momento familiar que haya, tú eres una familia y tienes familia. Tú tienes que proteger tu familia. No existen las familias perfectas. Por eso no se trata de tener una familia perfecta, pero se trata de amar la familia que Dios te dio. Se trata de amar a la esposa que Dios te dio. Se trata de amar al esposo que Dios te dio. Se trata de amar a los hijos que Dios te dio. Los hijos son una bendición de Dios. Papá, mamá, sigue orando por tu hijo. Yo sé que acá hay muchos padres que están luchando porque sus hijos están rebeldes, porque sus hijos no quieren venir a la iglesia, porque sus hijos no quieren saber nada de las cosas de Dios. Yo te invito a que sigas luchando por tus hijos. Sigue orando por tus hijos. Sigue siendo de testimonio para la vida de tus hijos. Que ellos puedan ver a Cristo a través de la manera en que tú vives.
lucha por tu familia. Y entonces cuando hablamos de amor, de que tenemos que amar a la familia que Dios nos dio, sabemos que el amor es perdón, el amor es corregir con amor, el amor es estar presente, el amor es estar presente en los momentos importantes, el amor es guiar, es enseñar la palabra y sobre todo es luchar por los nuestros. Sigue luchando por tu familia. Quiero hablarles un poquito de algunas estadísticas que encontré para que veamos la situación actual que hay en el mundo, que hay en la sociedad, en las familias. La CDC, la CDC, reporta que para el 2023 un total de 672.502 divorcios habrá en el país. En un año, 672.502 divorcios. Esto es por cada 1,000 personas, 2.4 divorcios hay en Estados Unidos. Problemas en la familia. Aproximadamente el 20% de los hombres casados admiten, en otras palabras, nunca vamos a saber el porcentaje real porque son solo los que admiten haber sido infieles frente al 13% de las mujeres. Otra vez, no sabemos qué porcentaje es, pero si nos agarramos nada más de ese 20%, terrible. Es normal en el mundo, es normal en la sociedad en la que vivimos que la gente sea infiel en el matrimonio, que la gente rompa los votos y el pacto que hizo con su esposo y esposa delante de Dios. Alrededor del 41% de las mujeres y 26% de los hombres han experimentado violencia física, sexual o acecho por parte de una pareja íntima durante su vida. El 41% de las mujeres han experimentado violencia doméstica. Más de 61 millones de mujeres y 53 millones de hombres han vivido agresión psicológica de una pareja íntima en algún momento, según la CDC. Cerca de 1 de cada 4 mujeres han vivido o han sido víctimas de violencia física severa por parte de una pareja. 1 de cada 4 mujeres han experimentado que la persona que las tiene que amar, la persona que Dios las llamó a que las proteja, la persona que Dios las llamó a que las amen de la misma manera que Cristo amó a su iglesia. En otras palabras, dando la vida, esa persona que hizo votos para amarla, cuidarla y protegerla, esa misma persona le pegó a su esposa. Ese es el mundo en el que estamos viviendo. 1 de cada 4 mujeres. Alrededor de 1 de 4 hombres, también menos, pero ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja. En el 2023, aproximadamente 9.1 de los adultos en Estados Unidos viven con una pareja sin estar casados. En otras palabras, de todas las parejas que hay en Estados Unidos, casi el 10% decidieron no casarse, están viviendo en unión libre. En el 2021 había alrededor, estas son algunas de las cifras, no se han actualizado, en el 2021 había alrededor de 1.2 millones de hogares de parejas del mismo sexo en Estados Unidos. Ya hablamos de que el diseño de Dios es hombre y mujer, matrimonio para toda la vida. En el 2021, 1.2 millones de hogares de parejas del mismo sexo en este país. En el 2022 se reportaron 613.383 abortos inducidos legales. 613.000 bebés murieron en un año, en el 2022. Legales, porque no sabemos de los ilegales. Seguro esta cifra es mucho más alta. A lo mejor llega al 1.000.000 de bebés en un año que murieron y fueron abortados. Mamás sin entendimiento, padres sin entendimiento, y esa es la consecuencia de vivir según el diseño que ellos creen y no según el diseño de la palabra de Dios. Eso significa que por cada 1,000 bebés que nacen hubo aproximadamente 200 abortos. 199 abortos por cada 1,000 bebés que nacen. Triste. En el 2023 había aproximadamente 343,000 niños en el sistema foster, niños sin papá y mamá, fuera del diseño de Dios. Dios nunca diseñó y Dios nunca tuvo la intención de que niños estén sin familia, sin padre y sin madre. Esa es la consecuencia de que el hombre y el ser humano decidió vivir fuera de lo que Dios diseñó. Cuando vivimos fuera del diseño de Dios, hay consecuencias. Y estas, porque mucha gente me pregunta, pastor, pero si Dios es justo y Dios es bueno, ¿por qué pasan estas cosas? Y esta es la respuesta. El ser humano decidió vivir alejado de Dios y decidió vivir fuera del diseño de Dios y lo que Dios estableció en su palabra.
cada vez nos alejamos más de la verdad. Y cuando nos alejamos de la verdad y cuando nos salimos del diseño de Dios, estas son las cosas que pasan. Un estudio reciente de Williams Institute de la Universidad de UCLA encontró que hay aproximadamente 2.57 millones de adultos de la comunidad LGBTQ que tienen hijos menores de 18 años viviendo con ellos. Niños que se supone que según el diseño de Dios, según la estructura que Dios estableció, tendrían que vivir con papá y con mamá, y por lo contrario están viviendo con personas que son lesbianas, homosexuales, gays, transgender. Las parejas del mismo sexo adoptan y acogen hijos en tasas más altas que las parejas heterosexuales. Hace poco tuvimos acá 4Kids, y una de las iniciativas que tenemos como iglesia es que la iglesia, y cuando hablo de iglesia no me refiero específicamente a Misión Vida, pero hablo de la iglesia universal, es que aportemos nuestro granito de arena a los problemas que hay en la sociedad. Hay muchos niños en el sistema foster y creo que como iglesia nosotros podemos ayudar a eso. Podemos adoptar niños, podemos acoger niños en nuestros hogares, pero desafortunadamente no lo estamos haciendo. Pero ¿saben quién sí lo está haciendo? Las parejas gay. Parejas del mismo sexo adoptan en tasas mucho más altas que las parejas heterosexuales y mucho más que las parejas que dicen que son cristianas y que vienen a una iglesia. Un 21% de las parejas del mismo sexo que tienen hijos lo han hecho mediante la adopción, comparado a solamente el 3% de las parejas heterosexuales. El 3% de las parejas heterosexuales adoptan contra el 21% de las parejas del mismo sexo. Este mismo estudio estima que alrededor de 724,000 jóvenes entre 13 y 17 años se identifican hoy en día como transgénero. Esto es el 3.3% de los adolescentes de este grupo de edad. Entre los 13 y los 17 años, el 3.3% hoy en día se identifica como transgénero. Otra vez, la familia fallando, los matrimonios fallando, padre y madre fallando. Los hombres tienen una tasa, ojo a esto, en el 2023 se reportó aproximadamente 49,316 muertes por suicidio. Se suicidaron casi 50,000 personas en un año. Y ojo a esta cifra, tiene casi 4 veces más tasa los hombres con respecto a las mujeres. Hoy el suicidio está pasando en las familias, está pasando con los hijos, está pasando con papás, con mamás, está pasando dentro de la iglesia. ¿Y saben qué es eso? Falta de identidad, falta de diseño, falta de propósito, falta de Dios, falta de caminar en la verdad. Y ese es el gran problema que estamos experimentando como sociedad. En el 2023, el 29.4% de los hogares estadounidenses están viviendo sin hijos. Casi el 30% de los matrimonios no está teniendo hijos. Y cada vez la gente tiene menos hijos. Hace 30, 40 años atrás la gente tenía 5, 6, 7, 8 hijos. ¿Alguien rompe el récord acá de tener 10, 12 hermanos? 9 hermanos, bueno. Había papás antes que eso no paraban. Pero hacían el trabajito, 12, 11 hijos. Esas eran las familias de antes. Hoy en día, a duras penas, un hijo. Se casan y entonces dicen, bueno, si es que tenemos hijos, tendremos 1, máximo 2. Claro, el mundo se ha puesto complicado, la economía está difícil, cada vez es más duro levantar una familia. Y si volvemos a lo que hablamos el domingo pasado, recuerden, estamos viviendo en una cultura y en un mundo que no ha sido diseñado para caminar en la verdad de Dios, es contracultura. Y por eso es que yo entiendo que muchas personas digan, está complicado tener hijos hoy en día, porque es que el mundo, los colegios, la universidad, todo lo que está pasando allá afuera va en contra de la verdad de la palabra de Dios. Y entonces ha vuelto las cosas complicadas, difíciles. Y por eso la gente se lo está pensando más de 2 veces para tener hijos. Y yo con estas cifras, mi intención no es alarmarlos. Yo simplemente quiero que vean la realidad de lo que está pasando con nuestra sociedad. Eso es lo que está pasando hoy en día. Esa es la realidad del mundo en el que tú y yo vivimos como hijos e hijas de Dios y como iglesia. Entonces, mi intención no es alarmarlo, pero quiero que con estas estadísticas vean la situación actual. Y parte de la crisis que estamos viviendo es que como iglesia no estamos defendiendo la verdad, no estamos defendiendo el diseño de Dios, y por eso es que está pasando todo esto que les acabo de leer. Por eso es que hay niños sin papás, por eso es que hay gente suicidándose,
Por eso es que hay tantos divorcios, por eso es que estamos como estamos, porque la iglesia y las familias no han defendido la verdad y no están viviendo según el diseño de Dios. Y entonces la razón por la cual la sociedad está como está es porque el concepto de familia según Dios se ha perdido. Hoy en día familia es lo que la gente quiera decir que es familia. Familia no es lo que tú quieras o lo que te parezca, familia es lo que Dios dice que es familia. Entonces estamos dejando que todo determine que es familia y la iglesia no está hablando de esto. Por eso el objetivo del mensaje de hoy es establecer que la familia no es una construcción humana. La familia no es algo que el ser humano se inventó, no es algo que pasó por arte de magia, no es algo que un hombre y una mujer dijeron, ¿sabes qué? Casémonos y tengamos una familia porque como que me parece que hace sentido, tengamos un hijo y ¡pum! Mágicamente salió un niño. Pues bueno, supongo que este es nuestro hijo, tengamos un hijo y bueno, ya tuvimos uno, tengamos otro y mágicamente resultó siendo una familia. La familia no es construcción humana, la familia es diseño divino, es diseño de Dios que refleja el carácter y la naturaleza de Dios mismo. Eso es la familia. La familia no es un invento, la familia no es algo que se supone que tenemos que hacer, porque mucha gente dice, no, es que todo ser humano está llamado a ser familia, a ser papá, a ser mamá. La familia es el propósito de Dios para tu vida. Y yo quiero que tú entiendas que Dios nos dio la bendición de casarnos y de tener familia. Nuestras familias tienen que estar fundamentadas en la palabra de Dios. Nuestras familias están llamadas a reflejar a Cristo y creo que ese es parte del problema. Pregúntate, tú como matrimonio, como esposo y esposa, ¿están reflejando el matrimonio de ustedes a Cristo? Primero a sus hijos y después a todo el mundo alrededor de ustedes. ¿Sus hijos están reflejando a Cristo? ¿Ustedes como familia están reflejando a Cristo? Y desafortunadamente y lamentablemente creo que eso es lo que está pasando. La iglesia ha dejado de ser luz, la iglesia ha dejado de proteger y cuidar y pararse firme por la verdad y por lo contrario, estamos iguales a cualquier otra de las familias allá afuera. No hemos logrado establecer ni marcar diferencia con las familias acá dentro de la iglesia con lo que está pasando allá afuera. Estamos iguales. Lo mismo que pasa en los matrimonios allá está pasando con los matrimonios acá. La misma rebeldía de los hijos allá afuera está pasando con los hijos acá adentro. Y después nos preguntamos, ¿por qué mi matrimonio está mal? ¿Por qué mis hijos son rebeldes? ¿Por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo a nivel familiar? Y bueno, no estás viviendo según el diseño de Dios, no estás viviendo bajo la estructura de Dios. Queremos que las cosas sean fácil. Todo el mundo quiere una familia buena, pero pocos quieren edificarla con Dios. Todo el mundo quiere una familia perfecta, un matrimonio perfecto, el esposo perfecto, la esposa perfecta, los hijos perfectos de revista. Es más, quieren que sus familias salgan en la portada de revista, perfectos, hermosos, divinos, pero nadie está dispuesto a construir esa familia con Dios, nadie. Queremos las cosas fáciles y a nuestra manera. Muchos quieren tener una familia perfecta, pero no están bajo el diseño de Dios. Y entonces tenemos que entender que la familia está bajo ataque. Si tú crees que no, quieres que te vuelva a leer las estadísticas. Hay un ataque sobre la familia. Entonces hoy comenzamos esta serie donde vamos a redescubrir cómo se ve una familia conforme al corazón de Dios. ¿Qué es lo que dice Dios acerca de la familia? Y por eso el título es Dios dijo. No es lo que tus papás dijeron, no es lo que tú dices, no es lo que tu esposa dice, no es lo que ustedes como matrimonio dicen, es lo que Dios dice. Vamos a ir a Génesis capítulo 1, vamos a ir al principio, versículo 26 al 28 y así dice la palabra de Dios. Entonces Dios dijo, dígalo conmigo, Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Hombre y mujer los creó. Y luego les dijo lo siguiente, los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y sobre todos los animales que corren por el suelo.
La frase Dios dijo se repite 10 veces en el capítulo 1 de Génesis. Si de pronto ustedes quieren leerlo, después léanse Génesis capítulo 1. Dios dijo 10 veces. La palabra de Dios creó. Dios crea por medio de su palabra, y esto no es simplemente una expresión literaria. En el contexto hebreo no era solo comunicar, era desatar poder. Dios desató poder cuando habló. Por eso la palabra dice que Dios dijo, Dios habló. Y la palabra hebrea es amar, que significa decir, declarar, y esa parte es muy importante, ordenar. Cuando Dios habla, Dios ordena. Cuando Dios habla, la palabra de Dios trae orden a nuestras vidas. Entonces, una de las leyes de la física, y creo que es la ley de la conservación de la materia, que habla de que la materia no puede ser ni creada, para los que son ingenieros, ni creada ni destruida. La materia solo se puede transformar. ¿Cierto? ¿Estoy bien? El único que creó materia fue Dios. Dios dijo y se creó todo. Por eso es que la palabra dice Dios dijo. Dios trajo a existencia. Lo que Dios dice se cumple. Por eso dice la palabra que Dios los bendijo. Dios dijo, Dios nos dio una orden. Dios trajo orden a la vida del ser humano. Dios trae orden y propósito. Si nosotros vemos al principio del capítulo 1 de Génesis, dice que el mundo estaba desordenado y vacío. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Trajo orden con su palabra. Dios dijo. Dios fue ordenando el caos, separando, delimitando, llenando, organizando. Yo quiero que entiendas que la palabra de Dios trae límites, identidades y propósito a nuestra vida. La palabra de Dios trae límites a nuestras vidas. Y lo que está pasando en el mundo hoy en día es que como no hay límites, como no caminan por la palabra de Dios, como no creen en la palabra de Dios, entonces no hay límites. Cada quien hace lo que quiera cuando quiere. No tenemos límites. Y yo quiero que tú entiendas que como familia hay límites. No podemos tener familias caóticas que viven en el desorden, que viven en el caos. Dios sigue hablando hoy. De la misma manera que Dios dijo, Dios está hablando hoy a tu vida. Y Dios sigue hablando para traer orden a nuestro caos. Si en este momento estás experimentando caos y desorden en tu familia, estás luchando con un problema matrimonial, estás luchando con un problema con tus hijos, mi recomendación es: vuelve a la palabra de Dios. Deja que la palabra de Dios te guíe. Volvamos a la palabra de Dios para que sea la palabra de Dios trayendo orden a tu desorden. Entonces, escuchar la voz de Dios no es algo pasivo, es entrar en el orden de Dios. Y es lo que tenemos que empezar en esta serie, a poner orden en nuestras familias. Es entrar en el orden que Dios establece, es entrar al diseño que Dios establece. Y eso va a requerir que te incomodes un poco. ¿Usted nunca ha tratado como de entrar a un lugar como que no cabe? Como que tiene que entrar y le toca a uno como incomodarse, rasparse, hacerse más flaquito. A algunos les toca meter la panza. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Si queremos volver al diseño de Dios, vamos a tenernos que incomodar un poquito. Vamos a tener que ser obedientes a la palabra de Dios. Vamos a tener que tener un entendimiento distinto. Vamos a tener que madurar. Vamos a tener que rendirnos y entregarnos por completo a Dios. Yo quiero que hoy tú entiendas que tienes que rendirte a Dios. Tienes que rendir tu matrimonio a Dios. Tienes que rendir a tus hijos a Dios. Tienes que rendir a tu familia a Dios. Tienes que parar de hacerlo en tus fuerzas. Es Dios quien nos da la fuerza para continuar luchando contra el mundo, contra lo que el mundo está tratando de hacer para la vida de tus hijos y de tu matrimonio. La familia comienza en Dios, la familia empieza en Dios, la familia comienza en Dios. La palabra dice, Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen. Ese verbo, por cierto, de hagamos, está hablando de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres trabajando en la creación. Crear al ser humano a nuestra imagen implica que el hombre, tanto el hombre como la mujer, reflejan aspectos del carácter y la naturaleza de Dios. Tú y yo estamos llamados a reflejar a Dios. Tu familia está llamada a reflejar a Dios. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa eso? Que tú y yo tenemos valor, tenemos identidad, tenemos dignidad, tenemos propósito. Fuimos creados para reflejar a Dios. Nuestra identidad no proviene del mundo. Pueda que en este momento muchos aspectos de tu matrimonio, de tus hijos, de ti como padre y como madre, estés basándolos en la identidad que el mundo ofrece. Pero nuestra identidad no se fundamenta en el mundo,
se fundamenta en lo que Dios dice. Nuestra identidad proviene de nuestro Creador. Dios te creó a ti y por lo tanto el único que puede determinar cuál es el diseño de la creación es el Creador. Y como hijos de Dios estamos llamados a vivir de una forma que represente bien a Dios. Dios creó al ser humano. Dios te creó a ti con intención y lo hemos hablado. Eres obra maestra creada con propósito, con intención, para que lideres a tu familia, para que lideres a tus hijos, para que lideres a tu esposa y esposas, para que asuman el rol que Dios les ha dado. Tenemos que regresar al diseño original de Dios. Fuimos creados no al azar, tenemos identidad, propósito, y eso significa que tú y yo tenemos una responsabilidad. La familia no es un invento cultural, es parte del plan y el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Saben cuál es la verdadera libertad y plenitud que encontramos en Dios? Es cumplir su propósito. ¿Y saben cómo cumplimos su propósito? Regresando al diseño original que Dios estableció para los matrimonios y para las familias. El valor del ser humano no depende de lo que hace. ¿Saben por qué tenemos valor? Por quién nos creó. ¿Eso saben qué se llama? Se llama intellectual property, propiedad intelectual. Tú le perteneces a Dios. Dios te creó a ti y tú le perteneces a Dios. El único que puede establecer el diseño es tu creador, es Dios. Y a veces pareciera que nos guiáramos más por lo que dice el mundo que por lo que dice Dios de nosotros. Tu familia fue creada con un diseño. Yo quiero que entiendas lo siguiente. El primer proyecto de Dios para el ser humano, ¿sabes cuál fue? No fue que trabajaran, no fue que hicieran empresa, fue la familia. El primer proyecto de Dios para el ser humano fue la familia. Vean lo que es el versículo 28. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras, y esto fue lo primero que Dios le dice al ser humano: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Cuando nos habla de que seamos fructíferos y que nos multipliquemos, es Dios dándonos las órdenes de reproducirnos, llenar la tierra, y eso le da valor a la familia, a la procreación. Y nos habla de que eso es parte esencial del plan de Dios para nuestras vidas. Lo segundo que Dios habla es gobierno. Gobiernen sobre ella, administren la creación. La primera orden que Dios le dio a las personas no fue religión, no fue trabajo, no fue leyes, fue familia, reproducción y mayordomía correcta. Tú estás llamado antes que cualquier cosa a ser papá y mamá, a ser esposo y esposa. Pero otra vez hemos alterado el orden de Dios. El primer proyecto que Dios le dio al ser humano fue su familia. ¿Tu prioridad cuál es? Tu familia. A veces pensamos y llegamos a este país como inmigrantes y pensamos que nuestra prioridad cuál es: trabajar y hacer dinero y echar para adelante y construir y comprar casa. Yo quiero que tú entiendas que esa no es tu prioridad. Eso es importante. Nadie está diciendo que no es importante, pero tu prioridad es tu esposa, tu prioridad son tus hijos, tu prioridad es tu familia. Lo primero en tu vida tiene que ser tu familia. Entonces eso significa que formen familia, crezcan, trabajen juntos y cuiden de la creación y cuidemos de lo que Dios nos ha dado. Cuando la familia se sale del diseño de Dios, se sale también del propósito de Dios. El propósito de Dios para nuestras vidas es la familia. Y cuando nos salimos entonces del diseño que Dios estableció para la familia, nos estamos saliendo del propósito de Dios. La palabra es clara, que somos obra maestra. Dios te conocía desde antes de nacer, sabía quién eras tú. Tenía propósito para tu vida. Él tiene un propósito con la vida de cada uno de nosotros. Un propósito específico, único para ti. Por eso es que tenemos que proteger a nuestras familias, porque proteger tu hogar es proteger tu propósito. Pero pareciera que no. Al que más duro le vamos a hacer a la esposa y al esposo, al que más tratamos mejor a las otras personas que al propio marido y la propia esposa. Generalmente somos más duros con ellos, ¿cierto? No sé si es porque hay confianza, de pronto esperamos más. Tratamos mejor a un extraño que a nuestro propio esposo o esposa o a nuestros hijos. La familia tiene que reflejar el amor de Dios. Efesios capítulo 5 versículo 1 al 2 dice: por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo.
Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Estamos como familia llamados a vivir una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. A veces como familia seguimos otros ejemplos. Parecía que siguiéramos más influencers, autores de libros, psicólogos, que lo que está diciendo la palabra de Dios. Y entonces la pregunta es: ¿cómo la familia refleja a Dios? Amor de sacrificio, sacrificial. A veces nos falta más sacrificio, ¿cierto? A través de la gracia diaria para primero nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo. A través del servicio mutuo, hemos parado de servirnos mutuamente. A través del compromiso incondicional. Ponemos condiciones para nuestro compromiso. No, yo sigo contigo, pero sí. ¿Por qué no eliminamos ese pero sí? Yo estoy contigo hasta que la muerte nos separe. Ahora, me gustaría que hicieras esto. Ahora, a mí me encantaría que trabajaras en esta área. Pero en ningún momento te estoy diciendo que si no cambias esto me divorcio, que si no cambias esto me voy. A mí me encantaría que tú mejoraras esta área de tu vida. Pero ¿por qué tenemos que ser condicionales? Si tú no eres lo que yo quiero que tú seas, entonces me divorcio. Si tú no cambias lo que yo quiero que cambies, me divorcio. Tenemos que aprender a amarnos de la manera que Dios llama a que nos amemos. Una familia bíblica no es una familia perfecta, es una familia que está construida sobre Cristo. Y yo quiero que tú entiendas: tú no tienes un esposo perfecto, tú no tienes una esposa perfecta. Estoy seguro que Dios no te ha dado hijos perfectos, pero te dio la familia que tú necesitabas. ¿Tú crees que Dios no fue intencional en darte el esposo y la esposa que tienes? ¿Tú crees que no era parte del plan de Dios en darte los hijos que te dio? Dios todo lo tenía calculado. Dios es perfecto en todo lo que hace. ¿Por qué dudamos de los planes de Dios? Cuando renegamos contra el esposo, la esposa, contra el matrimonio, contra los hijos, estás renegando contra el plan y el propósito de Dios. Porque la palabra dice que Dios les dijo y los bendijo. Tu familia es una bendición. Y el mundo quiere cambiar eso. El mundo te quiere vender que tu familia no es una bendición, que tu familia es una carga, que tu familia es un problema. Me sorprende, muchas veces las personas van al psicólogo secular y ¿saben cuál es el consejo que les dan? Divórciese. Deje ese hombre, deje esa mujer. Hemos cultivado, o el mundo ha cultivado, un individualismo, y no hay individuo en la familia. La cultura te está tratando de rediseñar lo que Dios ya definió. Entonces se está normalizando la confusión familiar, se está redefiniendo lo que es la familia. Y ojo a esto, se celebra la independencia emocional, cada uno por su lado, cada uno a ver qué logra hacer. El individualismo en lugar del compromiso incondicional. El domingo pasado leímos en Isaías que hay de los que le dicen bueno a lo malo y malo a lo bueno. Hay de los que le dicen oscuridad a la luz y luz a la oscuridad. Y hay de los que le llaman a lo dulce amargo y a lo amargo dulce. El mundo en el que estamos viviendo está haciendo eso. Le está llamando a lo bueno malo, y por eso es que nos critican, por eso es que nos apuntan el dedo, porque queremos vivir bajo el diseño que Dios estableció para la familia, y le llaman a eso malo. Y a lo que realmente es malo, a todas las estadísticas que les leí, a eso le están llamando bueno. Esa es la confusión actual que hay. La cultura quiere redefinir a la familia, pero yo creo que sepas que Dios ya la definió y está en su palabra. La familia no puede ser rediseñada por la cultura porque no fue inventada ni creada por ella. Solamente el Creador tiene potestad sobre su creación. Tú le perteneces a Dios, y quiero que sepas eso. Tu familia le pertenece a Dios. Tu esposa le pertenece a Dios. Tus hijos le pertenecen a Dios. Yo te hago una pregunta: ¿alguna vez has usado algo prestado? Un carro prestado, una herramienta prestada. ¿Cómo eres tú cuando usas algo que no te pertenece? Con cuidado, que no se me vaya a romper. Claro, cuando es de uno, lo tira uno, lo trata uno mal, ¿qué importa? Pero cuando algo es prestado, cuando algo no te pertenece, un cuidado que no se te vaya a dañar. Y ojo, y lo pones pasito y eso. Nosotros pareciera que a nuestra familia la tratáramos como si fuera nuestra. La maltratamos, la gritamos, no le tenemos paciencia, no la amamos como Dios ha llamado a que tenemos que amar a nuestra familia. Y tú tienes que entender que tu familia es creación de Dios, y Dios te la ha prestado y te la ha dado para administrarla, y Dios está esperando que la administremos correctamente. Papá y mamá tienen una gran responsabilidad hoy delante de Dios
de empezar a administrar correctamente lo que Dios te ha dado. Y si no tienes hijos, Dios te ha llamado a administrar correctamente tu matrimonio, la relación con tu esposo, la relación con tu esposa. Tu familia tiene que reflejar a Cristo. Y mi oración para Dios es que Misión Vida esté compuestas de matrimonios saludables, de familias sólidas, de hijos fuertes, sólidos, que estamos construyendo sobre la palabra de Dios y que salimos a reflejar eso al mundo. Muy sencillo. Las personas allá afuera tienen que ver cómo es una familia según el diseño de Dios. Es tu responsabilidad mostrarle a las personas allá afuera, a tus vecinos, a tus familiares, a todas las personas, cómo es un matrimonio y cómo es una familia según lo que Dios ha mandado. ¿Y sabes cómo se hace? Día a día. Una familia fuerte se edifica día a día. Esto no es cuestión de hacerlo por una semana, por 2 semanas, de hacerlo de vez en cuando. Esto es una responsabilidad diaria que tenemos, que todos tenemos. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Ahí donde estás, yo quiero que si estás con tu familia, la abraces. Si estás con tu esposa, esposo, con tus hijos, abrázalos. De pronto tu familia no está acá, abraza al que tienes al lado, porque Misión Vida es una gran familia también. De pronto tus hijos, tus familiares, tus padres están en otro país, de pronto no están acá contigo, pero quiero que pienses en ellos por un instante. Y ahorita que hagamos esta oración, quiero que los tengas en mente. Quiero que pienses en el regalo que Dios te ha dado, en la bendición que Dios te ha dado con tu matrimonio, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa. Y sin importar la estructura familiar que haya hoy, yo quiero que sepas que eres una familia ante los ojos de Dios. De pronto no has tenido hijos, está bien, eres una familia. De pronto estás viendo con tus hijos que son de otro matrimonio, de tu esposa o esposo, está bien. Tienes que verlos como tus hijos, también tienes una responsabilidad con ellos. Yo quiero que entiendas que tú eres familia. Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana por el privilegio que tenemos, Señor, de ser familia, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por tu diseño y porque tú estableciste, Señor, cómo es el diseño y cómo es la estructura de la familia, Señor. Yo te pido que nos ayudes, Señor, a ser buenos administradores de lo que tú nos has dado, Señor. Primeramente de nuestras vidas, Señor, de nuestros matrimonios, Señor. Que podamos entender que el mejor regalo que le podemos dar a nuestras futuras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, es mostrarles cómo es un matrimonio sólido según la palabra de Dios. Danos la fuerza, danos la paciencia, Señor. En nuestras fuerzas es imposible, Padre, pero sabemos que tú nos acompañas en cada proceso que vivimos, Señor. Yo te pido que nunca nos ayudes a olvidarnos, Señor, quién está con nosotros en esa barca en medio de la tormenta. Y aunque pensemos que estás dormido, y aunque pensemos que tú no estás ahí, tú siempre estás ahí, tú siempre estás obrando, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por tu presencia, no solamente en este lugar, pero en la vida de cada uno de nosotros, Padre. Porque tú nos ayudas, Señor, a ser mejores esposos, mejores esposas, mejores padres, madres, mejores hijos. Gracias, Señor, por la familia que nos has dado. Ahí donde estás, dale gracias a Dios por tu esposo, dale gracias a Dios por tu esposa, dale gracias a Dios por tus hijos. Pídele perdón a Dios si has renegado por la familia que Dios te ha dado, porque tu familia es una bendición que Dios te dio. Dale gracias a Dios ahí donde estás. Gracias, Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Te doy gracias, Señor, porque sé que esta serie, Padre, va a ser el fundamento, va a ser el principio, Señor, de empezar a vivir bajo tu diseño, Señor. Te doy gracias, Padre, por lo que estás haciendo, Señor. Te doy gracias por lo que vas a continuar haciendo con la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén.